El día de hoy te traigo un increíble proyecto de inteligencia artificial que lo estamos agarrando recién en fase de preventa. Lo más interesante de todo esto es que se viene un airdrop en el cual todos nosotros vamos a poder participar de manera gratuita para llevarnos tokens hacia nuestra billetera antes de que salga el proyecto. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el día de hoy vamos a estar hablando de una gema de inteligencia artificial que recién vamos a estar agarrando en fase de preventa. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final, porque lo más importante de esto es que tenemos la oportunidad de llevarnos un airdrop totalmente gratis sin tener que invertir absolutamente nada en la moneda coin del proyecto Rainmaker, que viene con ideas revolucionarias para lo que sería el mercado de la inteligencia artificial, que ya vamos a estar hablando un poco más de eso, pero te quiero comentar exactamente de cómo yo llegué a este increíble proyecto. Yo siempre estoy pendiente de todos los launchpads, de todos los lanzamientos, de todas las preventas que van saliendo, porque allí nosotros podemos llegar a hacer un muy buen dinero si escogemos realmente las gemas indicadas. Y justamente yo estuve viendo que en la compañía Tencent, que es una lanzadora de proyectos, está dándose básicamente la preventa de de Rainmaker, que va a estar saliendo dentro de algunos días en un precio de $0.35 por cada moneda de coin, que de hecho esta la podemos adquirir básicamente con un airdrop. Es muy sencillo participar y aquí quédate conmigo que te voy a estar mostrando el paso a paso. Básicamente Tencent es una empresa que con su token 10Z tú vas a poder comprarlo desde cualquier intercambio de criptomonedas para participar en fases de preventa. Mediante mayor cantidad de Tencent tú tengas, tú puedes entrar en este tipo de proyectos antes de que salgan a la luz. O sea, si tú ahorita vas a los intercambios de criptomonedas, este proyecto no te lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque todavía no ha salido. O sea, las primeras personas en comprar su token todavía no lo han hecho. Pero yo ya te he estado mostrando en este canal de Monitor BTC varios proyectos, inclusive los puedes buscar en nuestro canal y te vas a dar cuenta de que hemos hablado de varios proyectos que han salido aquí y que han tenido unos niveles de precio absurdos. De hecho, del último que hablamos fue de este Álvara, ¿ok? De Álvara Protocol, que el token Alba salió hace algunos días y dio unos resultados brutales, porque acá los que entraron en fase de preventa, si no me equivoco, entraron a un precio de 0.3, ahorita mismo el precio está en 1.32, pero fíjate que casi hizo un 10x, porque el precio máximo llegó a los 2.8 y obviamente las personas que entraron en lo que sería en fase de preventa lograron hacer un muy buen resultado. De hecho, yo en la carátula de lo que sería nuestro canal de YouTube Monitor BTC te estuve hablando de que esta era una moneda que posiblemente podía dar un 10x porque la capitalización de mercado era demasiado baja y de paso lo estaba impulsando Tencent, que es una empresa que lleva muchísimo tiempo con este tema de lanzamientos y siempre lo hacen demasiado bien. Siempre que lanzan una gema allí termina dando unos muy buenos frutos, así que es muy importante que te suscribas a este canal con campanita, estés siempre activo de Monitor BTC, porque te estamos pasando información que nadie allá afuera lo está haciendo. Te estamos pasando estrategias realmente que funcionan en el mercado y que están generando resultados. Por eso es que cada vez que yo veo una gema te la lanzo en este canal de Monitor BTC. Lo mejor de todo esto es que de momento ni siquiera tienes que participar en lo que sería la fase de preventa, porque va a salir algunos días, pero lo interesante de entrar tan temprano es que recién van a empezar a lanzar el airdrop, ¿ok? Entonces todavía estamos muy a tiempo de conseguir las monedas coin de forma gratuita y la verdad es que es bastante sencillo hacerlo, porque en su página web oficial, que el enlace como siempre te lo estaré dejando abajo en la descripción, tienes justamente esto que se llama entrega por paracaídas, que es un airdrop. Yo lo pasé al español para que se me haga muchísimo más fácil mostrártelo, y allí lo que tienes que hacer son sencillos pasos, porque esta es una aplicación móvil tanto para Android como para iPhone como para iOS, donde vas a tener la oportunidad de crear contenido en inteligencia artificial. La verdad es que la aplicación me ha parecido una locura, porque allí con inteligencia artificial no solamente vas a poder crear imágenes, ¿ok? Sino que esas imágenes también las puedes mintear y las puedes convertir en NFTs, donde también las puedes vender y demás. Lo más interesante de todo esto es que solamente por crear contenido y entrenar a esta inteligencia artificial te van a estar pagando tokens, te van a estar pagando coins. De momento, lo interesante es que puedas participar en el airdrop para que solamente por convertirte en validador de la red te den monedas coin.
¿ok? Así que te voy a estar explicando cómo es que llegas a eso. Lógicamente, tienes que entrar en la página web oficial, rainmaker.com, e ir a esta sección que dice entrega por paracaídas. Acá te va a estar diciendo exactamente cómo es que debes hacer para el lanzamiento aéreo y son sencillos pasos los que tienes que aplicar. Lo primero y principal, tienes que seguirlos en las redes de Discord y en las redes de X, que era antiguamente Twitter. Simplemente vas a cada uno de sus perfiles y los sigues allí. Si no tienes cuenta en Discord, te la creas. Si no tienes cuenta en X, te la creas y los sigues, ¿ok? Luego, la misión 2 es ir a coin.io y lo que necesitas hacer es registrar una cuenta allí. Es básicamente un dashboard donde te salen todas las estadísticas del proyecto y cómo es que tú estás contribuyendo a la red, ¿ok? Es solamente ir a coin.io y crearte una cuenta de forma muy sencilla, correo electrónico y demás, te la creas. Luego, tercer paso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Descargarte la aplicación, porque esta es una aplicación que, para quienes no lo sepan, ya tiene más de 70,000 descargas. De hecho, ya he estado viendo en iOS y en Google Play la cantidad de usuarios que hay y es una locura, porque aunque todavía está en fase de preventa lo que sería este proyecto, solamente en Google Play ya me salen registradas que hay más de 10,000 descargas y esta es una aplicación que se lleva tanto en aplicación móvil como también en versión de escritorio, ¿ok? Entonces, acá en Google Play ya tenemos 10,000 descargas, acá en iOS no me sale la cantidad de descargas, pero sí tiene un buen rating, por ende intuyo de que hay varias personas utilizándola y de paso también tienes la versión de escritorio que no sabemos exactamente cuánta cantidad de usuarios se la ha descargado, pero sí que hay muchísimas personas ya entrando en lo que sería esta fase de airdrop y entrando como validador de la red. Entonces, si tienes un iOS, o sea, si tienes un iPhone, lo que haces es descargártela acá. Si tienes un dispositivo Android, te la descargas acá en este botoncito. Luego, en la misión 4, lo que tienes que hacer es reclamar tu billetera en la web de Coin.io, que previamente te la creaste, ¿ok? Acá en la misión 2 te creaste esa cuenta y acá lo que vas a estar haciendo es habilitarte una billetera, que allí es donde te van a estar llegando tus coins, es allí donde te van a estar llegando básicamente tus airdrop, o lógicamente si entras en la preventa, allí también lo vas a tener. Luego, en la misión 5, ¿qué es lo que tienes que hacer? Registrarte como un validador, ¿ok? Registrarte como un validador dentro de la aplicación coin.io de manera muy sencilla hasta el punto 5, la verdad bastante claro y muy sencillo. En la misión 6 lo que vas a estar haciendo es que vas a ligar, a vincular tu cuenta de Rainmaker, ¿ok? Que sería la aplicación móvil que te has descargado con tu cuenta de Coin.io. Lógicamente, para que sepan las personas de Coin.io que ya te descargaste la aplicación y está siendo un validador del protocolo. Y luego en la misión de bonificación, si quieres llegar a tener una mayor cantidad de monedas, puedes conectar billeteras de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, que en este caso tengas algo de monedas, porque te puedes crear una nueva billetera solamente para utilizarla en Rainmaker, ¿ok? No pasa nada, pero si tienes algo de monedas, si tienes algo de Bitcoin, algo de Ethereum, algo de Solana dentro de esas billeteras que estás conectando a Rainmaker, ellos se van a dar cuenta y lógicamente si ellos ven que tú eres un usuario activo dentro de la blockchain, te van a estar recompensando con más monedas de coin, ¿ok? Es muy sencillo participar en lo que sería el airdrop, no tienes que hacer absolutamente nada de inversiones, para nada en lo absoluto, es monedas totalmente gratuitas. Lógicamente, quienes tengan la oportunidad de entrar en fases de preventa, creo que puede llegar a tener un muy buen desempeño el token, porque lo que sale de la aplicación de Tencent casi siempre tiene un muy buen resultado. De hecho, lo puedes ver en su página web. Estos son algunos de los proyectos que han venido saliendo y fíjate que creo que el que ha dado menos rendimiento es este que dio un 700%, pero el de Alvara, que lo lanzamos acá en el canal, que avisamos sobre esta preventa, dio más de un 2000%. Eso estamos hablando de 20x de capital desde las personas que compraron en fase de preventa, las primeras que compraron, hasta lo que sería el punto máximo al cual llegó la moneda. O sea que realmente es una cosa de locos el beneficio que puede llegar a dar. Una vez eso claro, te quiero hablar de que Rainmaker en realidad es una aplicación móvil donde puedes crear contenido con inteligencia artificial. Básicamente ese contenido de inteligencia artificial lo hace la aplicación. Lo que tú le tienes que dar es básicamente un prompt, que es una serie de caracteres para que la aplicación de inteligencia artificial te cree tu imagen. ¿Ok? Esa imagen inclusive la puedes mintear y la puedes convertir en NFT, pero ya solamente haciendo eso, entrenando el modelo de inteligencia artificial, ya vas ganando recompensas en coin. Lo interesante de todo esto es que en la misma web te muestran exactamente en un videito cómo es que se muestra exactamente la aplicación y cómo es que tú vas creando dichos NFTs o dichas imágenes que luego puedes convertir en NFTs. Hay un video interactivo que te muestra exactamente cómo es que cualquier persona desde cualquier parte del mundo, simplemente teniendo un teléfono celular, puede llegar a tener
tener este tipo de imágenes y lógicamente las personas que se dediquen más a este tema de diseño gráfico y entiendan más o menos cómo es que se mueven este tipo de sectores o este tipo de mercados, quizás pueden llegar a hacer muy buen dinero teniendo muy buenas imágenes que les sirvan luego a las personas poder venderlas en un marketplace y sacar algún beneficio adicional. Como te comenté, todo se va a estar llevando en la aplicación, en la moneda Coin, por ende puede llegar a tener una demanda interesante a la larga si las personas adoptan este tipo de tecnologías, y como la inteligencia artificial ya ahora mismo está en boca de todos y ya hay varias monedas de inteligencia artificial entrando en una subida de precios muy importante, creo que este tipo de proyectos que recién van iniciando pueden llegar a tener potenciales tremendos. También ellos están creando varias cosas nuevas, como es la prueba de influencia, como es el tema del deping. Están creando cosas que todavía nosotros no conocemos qué es lo que se puede llegar a dar con todo esto, porque es todavía algo muy pero que muy nuevo en el sector, pero como está en el área de la inteligencia artificial, creo que entrando en fases tempranas y viendo los desarrollos de este tipo de proyectos se pueden dar unos grandes retornos. Por eso te estoy trayendo en este canal de Monitor BTC antes que todo el mundo proyectos que tienen mucho potencial, porque lo estamos agarrando cuando prácticamente no hay nada en términos de nivel de precio. Ya en términos de desarrollo hay muchas cosas. De hecho, ya saber que la aplicación móvil tiene descargas y que la gente ya está metida en lo que sería la aplicación, está validando básicamente este protocolo y está entrando en coin.io, registrando cuentas para entrar en los airdrops, se está viendo de que hay adopción, ¿ok? Ya ahí se está viendo que hay gente detrás trabajando y que ya al menos, por lo menos en fase beta, tienen producto, ¿ok? Y eso ya es importante cuando uno entra en fase de preventa, porque no te están vendiendo humo, te están vendiendo ya algo que tienen hecho, ¿ok? Y fíjate que acá, al menos la aplicación, como la consigues en Google Play, dice Rainmaker, mintea tus momentos. O sea que realmente ahí puedes mintar inclusive NFTs que a la larga vas a poder vender a precios muy importantes si es que este mercado se desarrolla, porque es que apenas estamos entrando en fases demasiado tempranas de lo que sería la inteligencia artificial, que todavía no sabemos ni siquiera hasta qué punto puede llegar, pero sí sabemos de que es una realidad hoy en día, y quienes se vayan adaptando a este tipo de modelos son los que lógicamente van a sacar mayor partida. Ya el próximo mes, en lo que sería el mes de abril, se van a estar habilitando lo que serían las preventas, que siempre para entrar en preventa, recuérdense que como esto se va a estar lanzando en una lanzadora llamada Tencent, vas a necesitar bloquear monedas 10 set que puedes comprar en diferentes intercambios de criptomonedas. Abajo te voy a estar dejando un exchange donde puedes comprar la moneda Tencent en caso de que te interesen este tipo de preventas y poder invertir algo de capital en lo que sería este proyecto. Pero recuerda que igual tienes la sección del airdrop donde puedes solamente con los pasos que te dije sacar la moneda de manera gratuita. Ahora, si quieres lanzarte ya a comprar algo de monedas, sí que necesitas al menos antes tener la moneda Tencent para que así puedas llegar también a lo que sería la preventa, que en preventa el token se va a estar lanzando a 0.35, que me parece un precio bastante bajo porque va a lanzarse con un market cap demasiado pequeño, y eso casi siempre lo que ocasiona es que la moneda pueda multiplicar varias veces su capital. Igual esto no es recomendación de inversión en lo absoluto, simplemente te muestro lo que ya ha venido pasando con proyectos anteriores, que inclusive varios los hemos estado tocando en este canal de Monitor BTC y han dado un muy buen resultado. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.